Todavía faltaba un poquito, vamos a hablar unos 10 minutitos sobre lesiones. De acuerdo a la primera exposición, había mostrado un cuadrito en el cual, de acuerdo, se identifican las lesiones de acuerdo a la parte jurídica, digamos, en faltas y delitos, ¿verdad? En faltas y delitos. Esto es para que se enteren. Entonces, seguramente en la parte legal habrán dicho, bueno, esta persona ha sido agredida, tiene moretones, tiene escoriaciones en diferentes partes del cuerpo, o de repente en una sola parte, puede tener hematomas, una herida cortante, una herida punzante que lo acabamos de ver ahora. Pero, ¿cómo valoramos esta gravedad? ¿No? Lo que estas 2 últimas semanas se han estado hablando, ¿no? ¿Cuán grave es ese delito? O un delito. Hemos escuchado del accidente de tránsito que ha causado la muerte de una persona. Yo me imagino que la historia, bueno, ¿cómo podría determinar cómo vamos a medir? ¿Cómo lo medimos? Estamos hablando de la lesión. ¿Cómo lo medimos? Muy bien, con la incapacidad médico-legal, que es el tiempo de reparación biológica de una lesión. ¿Ya? El tiempo de reparación primaria de una lesión. Entonces, dice, bueno, muy bien, pues lo vamos a medir. Hasta el infinito y más allá. Es como que, por ejemplo, para determinar justo algunos alumnos del grupo estábamos hablando de cuando dicen las personas es sangrado alto, ¿para ti cuánto es? ¿No es por otro? ¿Cuánto es alto? Más de 400. Ya para ti. Más de 500. Para ti. Más de 600. Ya. Y yo estoy seguro que va a decir 700. Poner 400, 500, 600, 700, 800. Siempre hay, ¿no? Los rebeldes, ¿no? ¿Viste? Ya, casi siempre hay que no sigue la línea. Entonces, vean que la percepción de un harto sangrado es diferente en cada uno. No definimos. No es como cuando decimos TEC leve, TEC moderado, TEC grave, traumatismo encefalotermiano, leve, moderado, grave, grave, blanco. Así, allí sí están definidos. Entonces, cuando hablamos solamente de sangro en abundante cantidad, cada uno le puede poner una cantidad. ¿Ya? Entonces, para evitar ese tipo de cosas, que las lesiones dicen que las faltas van a ser consideradas cuando la incapacidad médico-legal es de 1 hasta 10. Muy bien. Entonces, si una lesión es valorada 3 días de incapacidad médico-legal, ¿será falta o será delito? Falta. Porque delito
es cuando es más de 10 días. O sea, 11 a más. Ese es el delito. Y el delito por las lesiones se divide en dos. Culposa. No vamos a entrar en el doloso ni el culposo, ¿eh? No vamos a entrar. Eso vamos a dejarlo para los del derecho. ¿Por qué? Porque de alguna manera, miren, una persona se ha declarado culpable de asesinar, de muerte de una persona. Se ha declarado que ha dejado a una persona en auxiliar y se ha declarado de que se ha jugado. Pero están viendo, bueno, ya, primero vamos a ver si es doloso o culposo. Y aún todavía hasta ahorita se va a luchar, porque sea si es doloso o culposo. Aunque ya creo que está de acuerdo ya se han puesto de acuerdo que es doloso o culposo. Culposo. Y dentro de los culposos parece que hay varias aristas, entonces todavía tienen que encasillar. Por lo tanto, para justamente estratificar en qué tipo legal tiene un delito, tiene que haber una investigación. Entonces, solamente por ver la lesión no se puede determinar, o no podríamos determinar si es doloso o culposo. ¿Cómo podría determinar si la lesión ha sido de casualidad o le ha dado un puñete? No, que yo estaba levantando la mano y le cayó un puñetazo en la cara. Eso va a decir el agresor. Y la guerrilla que va a decir, no, es un puñetazo directo. Cuando hemos comenzado a discutir. Entonces, todo eso en la investigación se llega a determinarlo. Por eso que no vamos a hablar todavía o no vamos a hablar de realidad si es doloso. Lo que vamos a hablar es de delitos con lesiones leves y con lesiones graves. Esto nada más. Entonces, por ejemplo, en la televisión alguna vez, ¿cuándo has escuchado? El médico legista o la fiscalía, una señora agredida que la han jalado por las gradas, por el pasadizo, le dan puñetazos y le han fracturado la nariz. Tiene moretones, le fracturó la nariz y dice el médico que son lesiones leves. Son lesiones leves. ¿Cómo es posible que sean lesiones leves? Lesiones leves para ti, ¿qué sería? En esa numeración de lesiones que hemos aprendido. Una lesión leve, ¿qué te imaginas? Un corte pequeño, una caída en acción, la lesión, escoriaciones, hematomas, piloncitos, un chupetón, ¿no es cierto? Esa es una lesión leve para la parte médica, pero para la parte legal, la lesión leve es cuando la calificación es de más de 10, o sea, 11 hasta 19 días. Y acá, por ejemplo, ¿qué lesiones entran? Las fracturas de huesos propios de la nariz, que van desde 15. Ella tuvo moretones, tuvo rasguñones esta chica. Y también tuvo fracturas. Entonces dije, ¿cómo va a determinar el medio? Nosotros no determinamos nada, solamente calificamos 15 días, punto. Ya la parte de la fiscalía determina que dice que es un delito con lesiones leves. ¿Por qué? Porque el médico le determinó 15 días de descanso médico por la fractura. ¿Por qué? Porque al haber 10 lesiones,
uno va a calificar la lesión de mayor compromiso. Si tengo un moretón, escoriación, herida, fractura y hematoma, entonces, ¿cuál de todas creen que es la de mayor compromiso? Entonces, esa es la que voy a calificar. ¿Por qué? Porque dijimos que la incapacidad médico-legal es el tiempo de reparación. Entonces, si la fractura va a reparar en 15 días, las otras lesiones que son menos comprometidas van a reparar en ese tiempo. No se califica el número de lesiones. Una persona tiene quimosuperaciones, 20 lesiones en diferentes partes del cuerpo. Y la otra persona solamente tiene una sola. Pero esa persona tiene los días de caso médico de 8 días, mientras que la otra tiene 5 días. Oye, pero que solamente, ¿cómo es posible? No es racional de que una sola lesión le hayan calificado 8 días y el otro que tiene 20 le han calificado 5 días. ¿Es posible? Claro que sí. ¿Por qué? Porque la persona que se le calificó 8 días tenía un hematoma. Por eso es bueno que ustedes revisen ahora y en su vida profesional la guía de delitos contra la libertad sexual. Perdón, la guía de lesiones. ¿Por qué? Porque en esa guía de lesiones, casi en la parte final, está la tabla de valoración de esas calificaciones, donde dice, por ejemplo, que para un hematoma es 8 días más, para una equimosis hasta 6 días, una escoriación hasta 6 días, una tumefacción hasta 6 días. Por lo tanto, si yo diré, pues no, en la práctica, la equimosis más grande, más complicada, le voy a calificar 6 días. La equimosis más chiquita, 2 días. Entonces la valoración será entre 2 a 6 días. La equimosis grande, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la equimosis grande? ¿Te están soplando? No. La bolsa vendría a ser la acumulación de sangre, pero la equimosis es la infiltración de sangre. Equimoma. O sea, el hermano mayor de la equimosis, equimoma, bien chiquitito. ¿Cómo se llama? ¿Ah? Petequias. Las pequitas son las petequias. Entonces, una forma de valorar es esta. Y es más, en la guía dice aquí, doctor, en la guía dice 29. Sí, en la guía dice 29, pero la guía es del 2016. Y las cosas van cambiando. En la guía, cuando se hizo la guía, no había chat. Ahora sí hay, entonces ahora las cosas se han reducido. Ese es para terceras personas. Y así venía por terceras personas, nos volvemos con él y esto funciona. Somos terceras personas. Pero cuando entra la ley 3036-4 contra la violencia hacia la mujer y al grupo familiar, las cosas cambian. Ahí dice, no. Acá no vamos a considerar falta a nadie. Todos son delitos. O sea, un día de caso médico es un delito. Entonces, ahora sí, a la mujer no se le puede tocar ni con el pétalo. Porque si el pétalo es una rosa, te deja una lesión, ya pues. Entonces, ahora sí, tengamos mucho cuidado en lesionar a una mujer de edad, ¿no? O sea, si le vamos a lesionar, va a ser con el cariño, ¿no? Con un buen verso. Eso es. Y ahora si se acerca, eso a punta de besos. Claro. Presión positiva, no presión negativa. Entonces, eso es importante. ¿Ya? Entonces, ahora, de alguna manera,
todavía, ya la mujer ya está sobrepuesta. Está mucho más sobrepuesta. No sé si seguimos en el machismo, ¿no? ¿Qué dicen los pueblos? Sí es cierto. De repente, antes éramos muy machistas y ahora se volcó las cosas al revés, ¿no? Pues ahora la mujer tiene un ministerio, tiene una ley, tiene sanción. Entonces, ahora sí hay prisión. Cuando antes era, no, pues quieren pegar un boleto. A la justa me van a llevar a la comisaría. Ahora es así. Es más, si la mujer dice, yo no quiero ya continuar con la denuncia, no pasa nada. Eso era antes. Antes de la ley. Ahora no, ya no quiero denunciar. Sí, pero ya pusiste la denuncia, así que corre hasta el final. Hasta llegar al juez. El juez lo va a llamar a uno de los gemelos y le va a decir, siéntate. No, sí, discúlpeme. Primera y última vez te lo hago. Muy bien, te creo. Veo su récord y dice, efectivamente, él está limpio, así que, muy bien, vamos a darle una oportunidad. A veces les dan una reparación civil, los castigan yéndose a arreglar los parques, ¿no? A cortarse, qué sé yo, de acuerdo a veces hasta tu profesión. Pero la siguiente probablemente ya no tenga el mismo apoyo. Pues hay gente que entra a esperar por 2 o 3 meses porque ha agredido o a un integrante del grupo. Hasta acá está entendida esta partecita. Entonces esto quiero que lo conozcan. Y acá, eso seguramente ya han hecho en clases de práctica. Toda lesión, o sea, toda valoración médico-legal o toda lesión producto de la violencia o un acto violento en general, puede ser hasta un atropello, ¿no? Me empujó el carro, me caí y me lesioné. Una escoriación. Acá una crítica. Va a su consulta médica, usted está en emergencia, lo atienden. ¿Cuántos días de descanso médico le das? ¿Cuántos días de descanso médico le das? Así es. No le das. No le das descanso médico. Es cierto. No le das descanso médico porque estás en la parte clínica. Pero la parte médico-legal sí tiene una calificación. Será por lo un día. Será un día. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando nos pidan un reconocimiento médico-legal por integridad física, nosotros vamos a, si encontramos una lesión, lo mínimo que hacemos es calificar. Pero es un elemento, sí, ese será un día. Porque si no califica, sería incongruente. No tiene valoración, pero sí tiene valoración. ¿Correcto? Ya. Cuando hemos hecho prácticas, ¿han visto lesiones mínimas? Sí. Un empujón de las gradas, y se raspó solo o sea, la palma de la mano, ya. Un raspón, y igual un raspón en la rodilla. Ya está. Y de acuerdo, por ejemplo, a lo que vistes, si tú lo hubieras visto en el hospital y ella te hubiera pedido, o esta persona te hubiera pedido, doctora, ¿cuántos días de descanso médico me va a dar? ¿Y hubieras dado? De verdad no, porque vamos a movilizar bien. Claro, porque también, miren, el descanso médico generalmente es para la parte laboral. Mientras que la incapacidad médico-legal es para la parte legal. ¿Qué otra cosa más? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Quedó clarito? Entonces, en las lesiones graves es a partir de ¿cuánto sería? 20.
empujas, se cae de espaldas o de costado, apoya la palma de la mano. ¿Qué fractura te puede ocasionar? Muñeca. ¿La de? Mocolles, ¿no? Fractura. Una fractura a nivel de la muñeca. Entonces, esa fractura, miren, pero si yo solamente le empujé, sí, pero la castraste. Entonces ahí viene lo que podría ser doloso. Ya no quise, ¿no? No te empujé, pero justo se resbaló y ahí viene la investigación, ¿no? Se resbaló. Pero tengo por seguro que la otra persona probablemente no va a decir, como tiene problema contigo, no va a decir, no, él me empujó con alevosía, ventaja y premeditación. Listo, muy bien. Entonces, ahora el tema que nos van a exponer nuestros compañeros es un tema también interesante. Ya está dejando de ser común, antes era un poquito más. Ahora las lesiones por arma de fuego. No, las lesiones por arma de fuego están superando. En verdad están superando. Con la llegada de nuestros amigos, los vecinos. Listo, muy bien, entonces adelante. Sí, desde 15 días. Puede ser 20 días, puede ser 25 días. Pero ¿cómo sería lesión grave? Ya, pero, o sea, ojo que nosotros no determinamos eso. No lo determinamos, solamente lo tenemos ya. Dices, si yo le voy a calificar, ojo que también, por ejemplo, ¿no? Un hematoma. Hematoma, por ejemplo, es de 8 hasta 15 días. Hematoma, tú puedes calificar 8 días, 9 días, 10 días, 11 días, 12 días. Pero para calificar, por ejemplo, 15 días, en tu informe tienes que justificar. O sea, si tú pones hematoma en ojo 15 días, entonces te van a preguntar, ¿por qué varía en un hematoma de 15 días? ¿Cuál es? No, es que le das toda la explicación, pero esa explicación no lo dice en tu informe, solamente tú pusiste hematoma. Entonces no lo justificaste. ¿Ya? Entonces, ahí por ejemplo, no van a estar diciendo, no hematoma. Si le califico 10 días, el doctor me dijo que es falta. Falta. O sea, ¿qué significa falta? En la parte coloquial. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a decir, ya muy bien, entre los dos se han golpeado, es falta. Ya. Mírense frente a frente. Dense la mano, un abrazo, un besito y vaya. ¿Ya? Algo así. Sin embargo, cuando es delito, dice, no, acá ya no. Acá las cosas se estrellan. Entonces, regresamos. Y el hematoma, o cuando tengo un hematoma, digo, no, si le califico 11, se va a hacer delito y me van a llamar de repente, y yo no quiero ir a la fiscalía. No, mejor le pongo 8. No va a hacer eso, ¿no? O sea, es una forma graciosa que lo estoy diciendo, pero si le corresponde 15 y se pone 8, y tú vas a ir a justificar porque tú eres el que estás evaluando. No hay mejor persona que tú la que va a ir a justificar por qué 8, por qué 10, por qué 15, por qué. Tú eres la única persona que va a hacer eso. Así que no tengan el temor. Tienen que calificar 15, tienen que calificar 5. Y si no hay lesión, por las características. Si no hay lesión, no hay lesión. Miren, hablamos con mi grupo y creo que ya les dije, ¿no? En la parte clínica, cuando una persona va a la parte clínica, nuestro objetivo es llegar a un diagnóstico para darle una recuperación. ¿Cierto? Eso pasa en el sentido. Cuando una persona va a un establecimiento de salud a buscar ayuda. Y el diagnóstico es la suma de los 5, la combinación, la mezcla o combinación. Entre los síntomas y los signos.
entre lo objetivo y lo subjetivo. Entonces, agarras tú la información que te dice, ¿no? Tú le entiendes esa información porque le vas a ir preguntando y desglosando, ¿no? Y después le haces un examen físico, la parte subjetiva, y después vas a la parte objetiva, lo sumas los dos y llegas a un diagnóstico. En la parte legal, ustedes han visto en la práctica, la información que recibimos es muy somera, muy simple. Recibió patadas, puñetes por fulana de tal o por su pareja, es más, ni siquiera ponemos nombres, porque es importante que no nos digan, porque de repente por ahí lo llevo a conocer, puede ser mi mejor amigo o mi peor enemigo. Para evitar esas susceptibilidades, entonces solamente usted lo conoce si ya está, eso no me interesa, o no lo conoce una persona desconocida, la fecha y las circunstancias, ¿no? Así ha sido nuestra práctica, ¿no? Peritado refiere a agresión física por su conviviente, por su amigo, por su enamorado, por una persona conocida, una persona desconocida, por tres personas, una conocida, desconocida, hombre y mujeres. ¿Cuándo? El día 5 de marzo del 2026, a horas 8 de la mañana. Refiere a la agresión con puñetazos en la cara, una patada en el glúteo y 2 cachetadas. Sencillo, no es muy complicado. Entonces, ¿dónde nos complicamos la vida? En la parte del examen físico. ¿Por qué? Porque en el examen físico sí tratamos de detallar, ¿no? Acuérdense de 4 cosas. Me llamaba un médico anteayer que por Tambobamba, doctor, a una persona le vamos a hacer, no, se ha muerto y le tengo que hacer levantamiento o me puedo negar. No te puedes negar. Si ya la autoridad te está pidiendo que puedas hacer levantamiento, es una persona adulta que, no sé, dice que ha aparecido muerto. Pues cuando hacen el levantamiento de cadáver, le dice que había sangre por todo lado. Entonces, ya le indico algunas cosas. Pero cuando veas una lesión, trata de valorar o describir de esa lesión 4 cosas. La lesión, o sea, una equimosis. El tiempo de esa lesión, por ejemplo, equimosis roja, verde, violácea, amarilla, ¿no? La lesión, el tiempo de la lesión, las dimensiones de 5 por 8 centímetros y la localización en tórax. Pero hay que, vamos a ir mejorando en tórax. ¿En qué parte del tórax? En la parte anterior. ¿En qué parte del tórax anterior? Del tórax. Yo me estoy imaginando en cualquier parte del tórax. Ya me dice anterior. Ya, muy bien. Acá, entonces, mi plano, ¿qué es frontal, no? Mi plano frontal es anterior. Aquí está el tórax. ¿En qué parte del tórax? ¿Ah? Paraesternal, ya está muy bien. Paraesternal. Derecha superior. Paraesternal supra o infra, ya. Paraesternal supra, infra. ¿Seguimos? Ya está, pues del lado derecho, supra, infra, del lado derecho. Define entonces si era supra, infra. Supra, ya está, miren, ya estamos localizando dónde está la lesión. Y de repente por ahí seguimos afinando más cosas. Entonces la idea es tratar de determinar dónde. No poner en el brazo derecho, ¿no? Porque es diferente que, por ejemplo, si yo te jalo, te voy a provocar lesiones en la parte interna, sí, o en la parte anterior, dependiendo de la posición. Aquí yo te doy un puñetazo, ¿no? Y te provoco esa misma equimosis, pero afuera. Porque va a ser bien difícil que te haga una equimosis por puñetazo en la parte interna, a no ser que él estaba bostezando y ¡pam! Entonces, solo así, digamos, o algo así. ¿Ya? Entonces, esas cosas en una lesión ustedes deben de alguna manera tratar de buscar. Bueno, es lesión, el tiempo, las dimensiones y la localización. Ya en otras lesiones, por ejemplo, la exfoliación, ya le podemos decir la dirección o el sentido. Eso ya seguramente las prácticas poco a poco van a ir, ¿ya? Que son adicionales además. En casos de
dividida, como por ejemplo en este caso que les digo de este doctor, que me llamó. Entonces ahí sí, él está describiendo más cosas. ¿Por qué? Porque sí se necesita limpieza. Y cuando es una lesión entre dos y se han pegado, entonces de alguna manera hay algunas cosas que son tan importantes por el caso, ¿no? ¿Ya? Entonces, bien, ahora sí les doy el paso a vuestros compañeros en el tema de lesiones por arma blanca. Muy bien. Adelante, chicos. Pueden apagar si desean la Buenas noches con todos, doctor, buenas noches. El día de hoy les vamos a hablar un poco de lesiones de arma blanca, pero para iniciar nuestro tema vamos a hablar sobre estadísticas sobre el INEGI. El INEGI tiene una base de datos, pero solo hasta el 2017, donde vamos a hablar entre el arma de fuego y arma blanca. En el 2012 había una prevalencia significativa del 62.3% respecto a arma blanca con respecto a arma de fuego. Y así fue avanzando con los años en cuanto al uso de arma blanca en nuestra estadística, hablando en Perú, ¿no? Y para el 2017, que se hizo el último censo, se podría decir, por arma de fuego y explosión, hay un 30.5 en un aumento, y seguramente que para este año ya debería ser un poco más del 50%. Bueno, vamos a continuar con la exposición. Primeramente, compañeros todos y doctor, buenas noches. Vamos a ver sobre la definición y la clasificación de lo que es la arma blanca. Principalmente, las armas blancas van a ser instrumentos compuestos por una hoja o también un cilindro metálico con punta o sin punta. Estos, de acuerdo al origen y el propósito de las armas, se van a clasificar en fabricadas o improvisadas. Tenemos que tener en cuenta que el arma blanca se va a definir como cualquier objeto con punto de filo. Y vamos a ver que este corte va a ser penetrante a los tejidos corporales. En la clasificación vamos a tener las armas fabricadas e improvisadas. En las fabricadas vamos a tener, como se ve en la imagen, los cuchillos, puñales, punzones, machetes, flechas y lanzas, y también lo que son las hachas. En las improvisadas vamos a tener fragmentos de vidrio o de metal, afilados, destornilladores también, tijeras, alambres, hojas de afeitar y también lo que son las palas. Dentro de este grupo de las improvisadas vamos a tener una clasificación más extensa que van a ser las armas hechizas. Estas se van a caracterizar por objetos punzocortantes confeccionados con elementos rústicos que van a ocasionar también heridas de caracteres similares causadas con otro tipo también de lo que son unas armas blancas. Estas mayormente se van a encontrar en lo que son las penitenciarías. En estas se van a dar un ejemplo de esta arma blanca llamada platino. Como por ejemplo podemos ver acá que va a ser una arma hechiza con una punta fila y también con un mango o manubrio. Entonces, acá vamos a ver las lesiones por tipo por arma blanca, ya que van a ser causadas con un objeto punzante, que ya lo hemos visto, con una empuñadura y también con una parte laminar, que va a ser puntiagudo y también de un solo filo, exactamente. En esta vamos a ver que el tamaño y la forma de la herida depende de qué, de la forma del objeto que ha tenido que ser utilizado, el ángulo de la entrada a la cual va a entrar el arma, el movimiento de la hoja, ya que va a ser un instrumento dentro de la herida, que el movimiento va a ser hacia el herido, al momento de lo que va a ser la agresión que va a retraer al arma. Lo anterior se va a explicar por una forma de Y y también de lo que es la herida. En este estado vamos a ver la tensión y relajación de lo que va a ocurrir en la piel lesionada. Por lo cual, vamos a ver acá en las líneas del ángel que van a ser formaciones, ¿no?, de colágeno y fibras elásticas en la dermis, que van a disponerse en lo que son los grupos que son lineales y también paralelos, verticales a las extremidades y circulares en lo que son las zonas del cuello y también lo que es en la parte del tronco.
Para la clasificación vamos a tener 4 puntos, ¿no? Las heridas cortantes o incisas, las heridas punzantes, las heridas punzocortantes y las heridas contusocortantes. En cada una de estas la vamos a describir seguidamente, pero para cuál vamos a ver las características morfológicas que va a tener la piel, también las dimensiones y los criterios de clasificación en las heridas, para lo cual tenemos que recordar que esto se debe a las armas o instrumentos utilizados para causar cualquier lesión en diversas maneras. Por ejemplo, las heridas cortantes en su mayoría van a ser superficiales y las otras van a tener un componente exterior y otra de diversa profundidad y también una diferente extensión. Ahora vamos a ver las heridas cortantes, o también llamadas incisas. En este tipo de heridas vamos a ver que van a tener un origen superficial en una forma de líneas oblicuas y también que van a tener unos bordes lisos y una larga dimensión de lo que va a ser una predominancia para este tipo de heridas. Generalmente van a ser letales, ya que el paciente va a recibir un ataque en las partes anatómicas, en los vasos sanguíneos, de medio tamaño y van a pasar cerca de la piel. Pero cuando va a ser algo un poco más grave, va a ser cuando, por ejemplo, va a ser laterales a la zona de lo que va a ser del cuello. Los instrumentos que les pueden causar este tipo de heridas, vamos a ver que va a ser por un factor lesivo en el filo del instrumento, utilizando las características que hace apto para el corte y la sección de estos tipos de tejidos, como por ejemplo las hojas de afeitar, cuchillos de cocina y cualquier otro instrumento físico que va a ser utilizado con una fuerza sobre la superficie corporal, como por ejemplo podemos ver acá cuchillos y también navajas de afeitar. Y este es el tipo de las heridas que vamos a tener, ¿no? Que va de acuerdo al tipo del instrumento, por ejemplo acá va a ser un cuchillo de cocina, que va a ser con la dimensión y la profundidad de acuerdo al instrumento, en este caso el cuchillo y acá una navaja de afeitar. En la morfología vamos a tener en cuenta que van a estar compuestas por un componente externo, ya que va a ser visible en la piel, y uno interno en los planos anatómicos subyacentes. Y se van a diferenciar de las heridas contusas, que no van a tener puentes dérmicos, como ya lo mencionó el doctor. Van a ser limpias y también con la dimensión y la longitud del arma, del arma blanca que se ha podido utilizar, en este caso el cuchillo. Tenemos que recordar que se van a producir por el deslizamiento de un objeto filoso en la superficie de la piel. También que en ella se predomina lo que es la longitud y la profundidad va a depender de la presión que haga al objeto sobre el cuerpo, ¿no? O sobre el espacio de contorno de la piel. Y su largo dependerá del recorrido que también se va a hacer sobre la piel, en este caso en la parte cigomática. En la segunda. Vamos a iniciar con las heridas punzantes. Bueno, estas van a ser este tipo de heridas van a ser soluciones de profundidad de la piel y tejidos que principalmente van a estar producidos por instrumentos puntiagudos y alargados. Y pues estas lesiones van a producir, pues estos objetos van a producir lo que es la penetración, ¿no?, de la punta del objeto, que pues inicialmente van a comprometer lo que es la epidermis y la dermis, como también puede llegar a comprometer lo que son planos anatómicos mucho más profundos, como por ejemplo el músculo, cavidades corporales, como también órganos, ¿no?, según la fuerza que haya ejercido el agresor a la víctima. Bueno, ¿cuáles van a ser estos instrumentos y qué tipo de características van a tener? Generalmente estos objetos van a ser delgados, alargados y con una punta aguda. Dentro de estos tenemos a los más comunes, ¿no?, que van a ser el destornillador, la punta de las tijeras, agujas, como también los palitos de tejer, clavos, alambres, tenedores, lápices y desarmadores, entre otros también. Bueno, también hay otro tipo de objetos naturales, como también partes anatómicas de animales, como es la punta de la cola
de un animal, de la mantarraya. Sí. Ya, bueno. Ya, bueno. Este tipo de heridas van a generar varios tipos de características. Van a tener varios tipos de características. Donde, pues, estas heridas generalmente van a ser pequeñas. Y, pues, van a presentar lo que es un orificio de entrada, un trayecto, y en algunas ocasiones van a presentar un orificio de salida. Además de esto, van a presentar la siguiente forma, ¿no? Esta va a ser redonda, ovalada o puede ser triangular, que van a ser características de este tipo de heridas que nos van a permitir diferenciar de otras. Entonces, también van a presentar paredes lisas y van a generar lo que es una hemorragia externa, pero escasa. Y este puede llegar a generar lo que es un riesgo de hemorragia interna en el caso de que haya comprometido lo que son órganos más internos, ¿no? Ahora, como dije, una de las características principales de este es el trayecto, ¿no? En este caso es profunda, va a tener un fondo ciego, quiere decir que el objeto que ha lesionado la estructura anatómica, pues no ha generado lo que es un orificio de salida, no ha atravesado la estructura anatómica, este solamente va a presentar un orificio de entrada. Entonces, esa trayectoria va a depender de la posición de la víctima y también la fuerza que haya ejercido, ¿no? Y el movimiento del agresor. Además de esto, nos va a poder determinar la longitud del instrumento, ¿no? Y la forma de ahora, el orificio de entrada, bueno, principalmente va a depender de lo que es el grosor, el diámetro del instrumento que ha usado la víctima, perdón, el agresor. En este caso se ha usado un instrumento muy fino, por ejemplo, no se ha usado una aguja, lo que se va a observar en la víctima va a ser un punto rojizo o rosado, que puede llegar a desaparecer de 2 a 3 días. Y en el caso de que se haya usado otro tipo de instrumento, pues también va a llegar a afectar lo que son los tejidos, más no órganos internos, ¿no? Y pues no va a sobrepasar lo que es el límite de elasticidad de la piel, es decir, de la epidermis. En el caso de que se haya usado un instrumento grueso, en este caso, bueno, la forma, ¿no?, de la lesión va a ser de ojal, en forma de ojal, donde los ángulos van a ser, pues, más nítidos y simétricos, ¿no? Y en este caso va a superar el límite de la elasticidad de los tejidos, es decir, pues, ha comprometido lo que son el músculo, ¿no? Bien. Bueno, esto también se puede clasificar en heridas penetrantes y perforantes. En el caso de las penetrantes, se caracteriza porque va a presentar solamente el orificio de entrada, como se ve en la imagen, solamente se ve no atravesado, ¿no?, el objeto. Por ejemplo, en esta imagen se observa un tornillo que no ha atravesado el dedo, ¿no? Acá igual. Ahora, las perforantes en este caso van a atravesar lo que es la estructura anatómica. Por ejemplo, un clavo, ¿no?, va a tener en este caso un orificio de entrada y un orificio de salida. En esta imagen también podemos ver la lesión se ha dado por los palitos de tejer. Además, se puede llegar a describir lo que es la trayectoria de la lesión y también la dirección y profundidad de la herida. Bueno, pasando, hablaremos de las heridas más importantes. Vamos a definir esta como lesiones de continuidad de la piel que hayan sido causadas con algún objeto con borde afilado y que termine en un extremo agudo. Esa va a ser una característica predominante de que va a haber una acción de penetración y corte hacia una profundidad del tejido y cavidades corporales del objeto. Esto definitivamente con punta filo.
vamos a tener dos cosas para reconocer aquí. Uno que va a ser superficial, que va a estar encima de la piel, y uno interno que va a ser el trayecto, el que ha conducido a aquel objeto. Y para entender un poco más, ¿qué es uno superficial? Va a ser una herida con bordes lineales y de dos extremos, que va a ser uno agudo y uno opuesto obtuso, que va a haber en forma de pececito, como podemos observar aquí en la imagen. Y en un interno aproximadamente la siguiente diapositiva, y estos van a comprometer ya sea epidermis, dermis, y pueden afectar algún plano anatómico más profundo. Y también para recalcar que nuestras fuentes, para cuando revisen nuestras diapositivas, están en la base porque hemos usado diversas fuentes. Para tomar en cuenta los instrumentos que causan esta, van a ser cuchillos, puñales, fragmentos de vidrio y así una infinidad. Pero vamos a clasificar estas en monocortantes, bicortantes y pluricortantes. Cuando hablemos de un monocortante, vamos a hablar de que este objeto va a ser con filo y con un lomo romo, y van a tener como una característica de que va a dejar una lesión en ojal, como un ojo, o en pececito, como les había mostrado en la imagen anterior, como en esta. Y también que va a dejar un borde redondeado y cuadrado, que va a ser el ojo. En cuanto a las bicortantes, va a ser como por ejemplo una tijera, que esta va a tener dos filos afilados y que van a dejar una herida lineal, como vemos en la imagen, y ambos extremos van a ser agudos, muy parecidos a una hendidura profunda. Y en cuanto a los pluricortantes, aquí tendremos una infinidad también de ejemplos, como las limas, bayotas, estiletes, que van a tener una entrada que va a ser estrellada o geométrica, y en su punta o un ángulo va a ser cortantes, ya sea algunos de los instrumentos que se hayan usado. Y en cuanto a la profundidad y el tamaño de la gravedad de este tipo de lesiones, dependerá del factor del arma que se ha usado, ya sea monocortante, bicortante o pluricortante, y la fuerza aplicada hacia la persona y la ubicación anatómica en el impacto de este. En cuanto a las características, tendremos un orificio de entrada, como el ojal de pececito, y una de cola de entrada o una cola de salida. Como ya se ha hablado, una penetrante o perforante, que también lo vamos a aclarar en un momento, y la dirección del trayecto o canal de penetración, y puede ser de un tipo penetrante, perforante, como ya. En esta imagen, como podemos observar, en esta, vemos que es en la región dorsal posterior. Este va a tener un trayecto oblicuo y transverso, y nos refiere en la referencia que este ha sido ocasionada por un ataque de cuchillo que ha atravesado una chaqueta de cuero en la ropa, y podemos observar que esta lesión tiene bordes regulares y definidos. En cambio, tenemos este tipo de lesión que son múltiples, que esta va a ser en tórax abdominal. La referencia nos indica que este plano ya ha sido afectado de manera significativa hacia órganos internos. Ha afectado páncreas, hígado, intestino y también el mesenterio. Y que esto consideramos como esta ya una herida profunda. También tener en cuenta que algunas veces el instrumento lesivo atraviesa los planos anatómicos y la punta va a entrar y también salir por el lado opuesto, donde vamos a considerar un sitio de entrada y un sitio de salida. En cuanto a las características macroscópicas que vamos a observar a simple vista, vamos a tener igual un orificio de entrada que va a ser en forma de un ojal o fusiforme o de pececito, y también vamos a tener bordes nítidos y irregulares, que van a ser extremos agudos, una cola de entrada y salida, un trayecto profundo de canal de penetración. Y como ya me lo había explicado mi compañera, puede ser penetrante. La lesión que solo va a dañar en la parte superficial de la piel, pero no va a atravesar el cuerpo. En cambio, una perforante ya va a ser aquella lesión que va a generar un orificio de salida y de entrada. En esta imagen tenemos que hay una lesión célico-lateral. Esta va a ser medio definida como una enojal, y esta ya va a ser múltiple,
de múltiples lesiones, ya sea de bordes irregulares y no observamos un orificio de salida. Y en cuanto a elementos anatómicos de la herida, igual vamos a hablar de un orificio de entrada que va a ser de forma elíptica o ojal, bordes regulares, y eso nos va a apoyar porque nos va a permitir orientarnos el tipo de arma que se ha usado para lesionar a esta persona, ¿no? Vamos a hablar del trayecto, ya que este va a seguir como que un orden en los tejidos y va a atravesar cavidades corporales. Y hablaremos de un orificio, ya sea si hay salida y si es existente o no, porque no todas van a atravesar. Va a ser más irregular, generando mayor lesión en el tamaño. Podemos observar esta imagen que nos da un extremo superior único relativamente romo y dos extremos que podemos observar aquí en la imagen que van a ser inferiores, afilados y agudos. Que esta ya no se vendría a hacer en una totalmente ojal porque hay dos depresiones. Y en cuanto a la importancia de que sea forense, ya que las armas blancas de múltiples van a ser un indicador en cuanto a la agresión, si ha sido violenta, si ha sido de un homicidio o si la persona se ha autoinfligido este tipo de daño. Recordar que hay tipos de lesiones, ya va a ser traumáticas, lesivas, y también nos va a apoyar de que el paciente se haya defendido o no de su agresor. También va a ser esencial para determinar la causa de muerte, si ha sido accidental o si ha sido homicidio. Y también el análisis detallado de las características de la herida, como la profundidad, trayecto, lesiones asociadas, la facilidad de reconstrucción y la escena del crimen, que nos apoyarán a dar una idea, ¿no?, de lo que ha pasado. Y de también vamos a determinar el tipo de arma que se ha utilizado. Vamos a establecer una dirección del ataque para evaluar la distancia entre el agresor y la víctima. Y vamos a tener en cuenta que hay que diferenciar entre homicidio, suicidio y accidente. También la bibliografía nos habla de cuánta fuerza se ha ejercido para diferenciar este tipo de casos. Y además permitir el analizar del número de lesiones, localización, trayectoria y profundidad que se hace. Bien, tenemos ahora lo que son las heridas importantes. Bueno, estas van a ser heridas que se ocasionan contuso por golpe y cortantes por algo filoso. Bien, los instrumentos que vamos a hablar más o menos hoy día son el machete, la hacha, el asadón y el sable. Bueno, las heridas que vamos a encontrar van a tener características importantes y también, bueno, estas van a ser bordes irregulares o contusos, puentes de tejido ocasionales, puede haber también equimosis o contusión alrededor y puede haber fractura de un hueso subyacente, ¿no? Estas más que todo van a tener un sangrado muy abundante y la herida puede llegar a ser profunda. Bien, tenemos primero lo que va a ser la herida por machete. Como sabemos, el machete es un instrumento largo y pesado que va a tener filo y va a ser muy usado en lo que son más que todo de labores agrícolas, ¿no? Las características de estas heridas por el machete van a ser heridas con cortantes profundas, como podemos ver ahí, van a tener unos bordes relativamente nítidos, pueden alcanzar músculo y hueso y pueden sobrepasarlo, ¿no? Acá va a haber lo que va a ser el sangrado abundante y pueden observarse ya sea amputaciones parciales o ya sean amputaciones completas. Bien, acerca de las localizaciones frecuentes, más que todo se van a encontrar en cabeza, cara, cuello, miembros superiores. En lo que son agresiones, suele verse heridas de defensa en lo que son manos y antebrazos. Bueno, la importancia médico-legal en estas heridas, más que todo van a ser amplias y profundas, y también esto va a permitir identificar la dirección del golpe, ¿no? Tenemos las heridas por hacha. Bueno, acá las características más importantes es que van a ser lesiones muy profundas, va a tener los bordes contusos y estos pueden llegar a ser aplastados, va a haber un frecuente compromiso óseo y puede producir fracturas abiertas. También va a haber heridas con forma triangular o en forma de cuña. Las particularidades, va a haber una gran energía de impacto, ¿no? Porque el agresor va a ir con fuerza. Entonces puede ocasionar lo que va a ser sección completa de las estructuras, ¿no? Bien, ahora acerca de la localización frecuente, más que todo encontramos en lo que son cráneos, hombros y espaldas. En lo que es la medicina legal, se va a considerar lesiones de gran fuerza traumática. Bien, ahora tenemos lo que son las heridas por asadón.
Bueno, el asadón va a ser una herramienta agrícola con hoja metálica ancha y pesada. Las características para esto va a ser las heridas irregulares, como podemos observar. Los bordes van a ser muy contusos y va a haber un frecuente aplastamiento de tejidos, ¿no? Este puede dejar huellas del borde del instrumento, como podemos ver en esta. Sus particularidades es que va a tener un mayor componente contundente y puede producir lo que son las laceraciones externas, como podemos observar. Acerca de la localización frecuente, también en cráneos, extremidades de espalda. Bueno, acá muchas veces producen lesiones mixtas, ¿no? Y tenemos contusión más un corte más una laceración. Bien, ahora las heridas por sangre. El sangre, como sabemos, ha sido usado históricamente en combates. Estas van a tener características, van a ser heridas con diferentes profundas. Los bordes podemos ver como en esta imagen que van a ser más limpios, ¿no? Sus trayectorias van a ser largas y lineales y puede llegar a producir lo que son amputaciones. Acerca de sus particularidades, va a haber un menor componente de contusión que el hacha o el asador y va a predominar lo que va a ser la acción del corte. Acerca de su localización frecuente va a ser también cara, extremidades y espalda. Y bueno, en esto más que todo las lesiones pueden llegar a ser largas con un trayecto curvo. Bueno, pasando a los tipos particulares de heridas, resulta que el ratón sí existía. Para que quede claro, la cola de ratón, ¿qué significa? Es mi compañera. Es que cuando un arma punzocortante entra, pues va a dejar una cicatriz, por así decirlo, ancha, profunda, ¿no? Y conforme el agresor arrastra la navaja, el cuchillo, la herida va a comenzar a hacerse más fina, más aguda, más superficial, ¿no? Acá un ejemplo de la cola de ratón, ¿no? Acá es una original, acá entra el arma, bájalo conforme el agresor va arrastrando el arma, miren cómo la herida va haciéndose más superficial, más cerrada, una punta más aguda, lo que era, ¿no? Más roma acá, por los que no lo vieron. Y bueno, lo mencioné porque lo voy a mencionar el próximo, pero ahora. Comenzando con la primera herida particular, tenemos la herida en acordeón. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir en acordeón? También llamado el signo de Lacastein. ¿En qué consiste? Supongamos no sé, a mi compañera la atacan con una navaja de este tamaño, unos 5 o 6 centímetros, ¿no? Y pues a tener una contextura delgada, una piel delgada, musculatura delgada, nosotros al momento de la cirugía o la autopsia, ¿qué encontramos? Que se lesionó la aorta abdominal. O sea, uno pensaría que al lesionarse la aorta abdominal, el objeto con el que se agredió a mi compañera es una espada enorme, ¿no? Es una arma larga. Pero resulta que fue una navaja. ¿Y qué pasó? Que el agresor pues hizo una fuerza, empujó una retracción de la piel, la musculatura, una retracción, ¿no? Somática, y llegó a superficies más profundas. Acá tenemos un ejemplo. Supongamos que esta es la navaja pequeña. Dudo que sea pequeña, pero bueno. Es la pequeña. Y encontramos en las imágenes que lesionó la aorta abdominal. En este caso es la torácica, pero para que se den una idea, ¿no? Entonces, así en resumen, ¿qué quiere decir? Que el signo de Lacastein quiere decir que la profundidad de la herida no corresponde con el tamaño del objeto que la causó. ¿Qué quiere decir esta discrepancia? Que, bueno, se debe a las características somáticas, por ejemplo, en el contexto de un varón que sea delgado, piel delgada, y pues la elasticidad de estos tejidos, en el caso del abdomen, ¿no? Pasando con las heridas de defensa. Uno, cuando es atacado, bueno, a mí nunca me atacaron, pero supongo que cuando lo atacan con un objeto punzocortante, uno tiene el instinto de defenderse, ¿no? Sabe que eventualmente acabarán contigo, pero bueno, te defiendes. Pones las manos en instinto y pues te dejan estas heridas en defensa. Acá tenemos el ejemplo, dibujito. La víctima, por instinto, es obvio que no vas a detener el ataque, pero por instinto se defiende con las manos. ¿Y qué hay? Acá hay heridas. En el caso de la imagen real, tenemos que la víctima, antes de ser pues, desmembrada, lamentablemente, ¿qué vemos? Estas heridas de defensa. La víctima intentó protegerse de su agresor antes pues, de ejecutarse el ataque mortal. Acá
acá tenemos otra. Y bueno, ¿siempre se encuentra en los miembros superiores? No. En el caso de que la víctima pues esté recostada y pues el agresor la ataque, ¿con qué se va a defender? Pues con las piernas, ¿no? Va a comenzar a patear en forma distinta. Y se pueden encontrar estas heridas en los miembros inferiores. Es importante considerar estas heridas de defensa al ver las heridas de vacilación, las cuales hablaremos, ¿no? Para diferenciar entre un suicidio y un homicidio. Heridas de vacilación. Bueno, ¿alguien sabe qué es vacilar? Bromear. Como en Perú significa, ¿no? Bromear, como no me vaciles, no me bromees, no me molestes, ¿no? En segunda RAE, vacilar significa como la duda, significa una duda, esa discrepancia que hay en uno. ¿Por qué se llama así heridas de vacilación? Estas heridas se ven en los suicidios. Antes de suicidarse con un arma blanca, una persona no es que lo ejecute de frente, ¿no? A menos que tenga el valor. Pasa que al momento de suicidarse, una persona lo que presenta es miedo, es duda. ¿Lo quiero hacer? ¿No quiero hacer? Pues es ese temor. ¿Qué pasa? Que antes de acabar con su vida, la persona va a hacer estos cortes superficiales, ¿no? Como que un vacileo, un intento, una duda, es la duda que hay antes de suicidarse. Como que se corta, se va cortando, hasta que finalmente pues, se ejecuta la herida mortal, la que acabará, ¿no? Con la vida de la persona. En este caso, pues, miren, acá se ve, ¿no? Y herida mortal. En el caso de la señora, pues de acá de la paciente, digo, del difunto, tenemos acá, ¿no? Heridas de vacileo y las heridas mortales. Acá la herida mortal. Mira, ya creo que quedó claro. Bueno, ya. ¿Por qué mencioné el caso de las heridas de defensa? ¿Qué pasa si nuestro agresor quiere simular que nosotros nos suicidamos? ¿No? Y dice, ya, yo le corto el cuello, le pongo el cuchillo en la mano y listo. Y bueno, se le hacen estos cortes, ¿no? Para simular que quiso suicidarse. ¿Qué debemos de tomar en cuenta? La cola de ratón. Eso es uno de muchos, ¿no? ¿Qué pasa si la víctima pues, se diestra? La cola de ratón, ¿dónde estará? Pues está hacia la derecha, ¿no? Hacia la derecha saldrá la cola de ratón. Si es zurda, igual forma. Si pues está a la izquierda y resulta que la víctima era diestra, pues hay una duda, ¿no? Como que probablemente no fue un suicidio. Además, estas heridas de vacilación, en cuanto a los suicidios, suelen estar acompañadas sin prendas. Antes de ejecutar su ataque mortal, la persona suele retirarse las prendas y pues comenzar a cortar, ¿no? Pero si vemos que encima de la casaca pues hay cortes así, ya como que dudamos. Y por último, pues, lo que ya la mayoría sabe, restos humanos en las uñas. Si nosotros analizamos las uñas y encontramos células sanguíneas humanas, encontramos restos de piel, o sea, restos humanos en resumen, podríamos ya sospechar que esto fue un homicidio. Y para finalizar esta parte, las heridas de defensa. Si a esta persona se le encontraría heridas en las palmas de las manos, en los miembros inferiores, en el antebrazo, pues sería un poco sospechoso, ¿no? El suicidio. Bueno, ya casi finalizando, tenemos a las heridas de degüello. Las heridas de degüello básicamente son heridas cortantes y punzocortantes en las partes anteriores y laterales del cuello. Por lo general, estas heridas suelen estar en homicidios. Es muy raro verlas en los suicidios. Peor aún la decapitación. La sección completa de la cabeza, pues es la forma más extrema de este tipo de heridas, ¿no? Acá vemos, pues, la cola de ratón, pues, ¿no? Está hacia acá. Tenemos que acá ya es un corte más que compromete los grandes vasos, compromete la tráquea, hasta diría el esófago. Y acá, pues, tenemos la sección completa de la cabeza. Bueno, un momento. Y para finalizar ya tenemos las heridas múltiples. Las heridas múltiples tienen una particularidad, por así decirlo, psicológica. Uno que, pues, digamos, yo quiero matar a alguien, ¿no? Pero tengo miedo, no sé, estoy de miedo y pues lo cuchillo así nomás, ¿ya? Pero si fuese alguien con odio, si fuese alguien que quiere, pues, demostrar un poder, una superioridad, y más que odio redundando, pues, ¿cómo atacaría a la víctima?
pues haría múltiples cortes en la víctima. ¿Esto dónde se ve? Al décimo overkilling, ¿no? Sabes que la víctima pues está muerta, pero aún así el atacante sigue atacando. ¿Y por qué lo menciono tanto en el ámbito psicológico? Y es que se ve mucho en los feminicidios. Es cuando el agresor quiere demostrar un poder sobre su víctima, quiere demostrar una superioridad o un ataque de ira, pues ¿qué hace? Realiza estos cortes. Y pues eso habla mucho del estado psicológico de la persona. Eso sería todo, muchas gracias. Pues tengo que dar en explicarnos, ¿verdad que sí me da ejemplos, la forma? Se ha notado, al menos yo lo he notado, de que quieren hacer entender a ustedes, ¿no? O explicar lo que es el Estado. Y eso es muy positivo para el grupo. Por ejemplo, yo voy a preguntar, a ver, el signo del acordeón, ¿a qué se refiere? Un signo musical, ¿no? Claro. Muy bien, sí es cierto, no coincide la extensión, la longitud de la lesión en profundidad con el objeto. Y justamente se da generalmente en las partes blandas, no en el duro. Clásicamente lo que encontramos en el abdomen, ¿no? Pero puede también ser, podría ser en el abdomen. Y el signo del zigzag, ahora que estamos hablando de signos. El signo de la costilera, el signo del zorro, ¿sí les dije? No. Cuando yo hice el levantamiento, cuando estaba de médico, trabajé algún tiempo en Volcán. ¿Sí lo les dije? ¿Ya conté ese caso? Que así estaba en la espalda, la lesión. Del rayo, de un rayo. ¿Era electrofusión o electrofulguración? Ahí por ahí tengo una pregunta ya de examen. Ahora que han hablado de varios cortes, me he acordado, yo tengo una presentación acá. ¿Les cuento un casito? Sí. Un casito, rápido, no se tarde. Muy importante es de saber siempre los mecanismos de estos instrumentos, porque eso también nos va a ayudar a determinar qué tipo de objeto es. Antes de contarles mejor, hacemos esta parte de los mecanismos, ¿ya? Pero como ellos lo han puesto, pero lo vamos a resumir. Gracias. Entonces, nos han explicado sobre 4 tipos de instrumentos con 4 funciones diferentes. ¿Cuál era una de ellas? Cortante. Las lecciones incisas son cortantes, ¿ya? Cortantes. La otra, Punzante. punzantes, ¿cierto? Punzantes. Las otras, Punzo cortante. con punzo cortante. Punzo cortante, mejor sí, mejor lo vamos a hacer para que esté correlacionado.
punzocortantes. ¿Y la otra? Contusos. Aunque otros dicen contuso, cortantes y contusas. Pero a mí me gusta decir contuso, cortantes. Me suena mejor al final. Bien, entonces, ¿cuáles son los mecanismos? Cada uno tiene 3 mecanismos. El primer mecanismo es la presión. Entonces tengo el efecto cortante. Lo primero que voy a hacer es hacer la presión, ¿correcto? Y después, ¿qué va a pasar? Para provocar justamente esa cola de ingreso y esa cola de salida, o cola inicial y cola terminal. Entonces lo que voy a hacer es deslizar en superficie. Entonces la segunda será deslizamiento en superficie. Y el tercero, ¿qué será? La sección del tejido plano. ¿Cierto? Sección corte, ¿no? ¿Facilito? Sí, ¿no es cierto? La punzante, ¿cuál será el primer mecanismo? Presión. Ya está, muy bien. Ustedes solitos, ¿sí? Punzante. Después de que se ejerce la presión, ya está muy bien, pero algo un poquito más técnico. Deslizamiento en profundidad. Muy bien. Deslizamiento en profundidad. Y el tercer mecanismo, ingresando la puntita, entonces lo que va a hacer es comenzar a separar las fibras. Entonces el tercero sería separación de fibras. Separación de fibras. Fibras tejidas. ¿Está bien? Ya. Nos vamos con la... ¿Está bien hasta acá? ¿Estamos entendiendo? La idea es que entiendan. No que lo memoricen. Por eso ustedes son los que están desarrollando estos mecanismos. Un soportante. Primer mecanismo. Presión. ¿Cuál será el segundo mecanismo? Deslizamiento profundo. ¿Ah? Puede haber Muy bien. Deslizamiento en profundidad. Ah, ya, a mí voy a hacer eso. Ahorita vamos a ver. Deslizamiento en profundidad. A ver, un voluntario y una voluntaria. Voluntario. ¿No hay ningún baloncito? Ya está, todos. Ahí está. Pasen, por favor, pasen. Vamos a ver si resulta, ¿ya? Yo les voy a entregar a cada uno un cuchillo. Entonces, lo que vas a hacer tú es, no vas a lesionar a él, vas a hacer el animal de lesionar. Entonces, a ver, vamos a ver cómo ella lesiona. No, imagínate que hacer como autorizas. No. A ver, lesiónalo. Y tú, a ver, lesiónalo. De repente, eso deberíamos haberlo hecho por ahí más tarde. Gracias, muchas gracias. A su lugar, ¿por qué? Porque de alguna manera me parece que ha estado ya un poquito inducido por la información que hemos tenido. Pero generalmente, ¿qué es lo que pasa? La mujer agarra así. Y la lesión que provoca es de la mitad hacia arriba en esta forma. Así es. Mientras que el varón agarra. Y cuando lesiona de esta
Claro que él de costadito, ¿no? Como metralleta, ¿sí? O sea, ¿qué decías de los que mencionan mayas? Los capazes de Psicológica. poder. Regresemos. Vamos a cortar. Te decía la primera, la segunda deslizamiento en profundidad y la tercera. Deslizamiento en profundidad, ya. Recurso cortante. Y la tercera. Sección. Sección. ¿Ah? Con la puntita, ¿qué hace? Sección. Sección. Así o así. Sección. Entonces, con esta puntita Sección. va separando las fibras y después con el borde va Seccionando. a cortarlas. Entonces, primero sería separación de fibras y después corte, incisión, corte de las fibras. Separación primero de la puntita, está ingresando la puntita y con el costado va a comenzar a cortar. En lo que está ingresando esto. Y en las contusas cortantes, lo primero será Contusión. Presión. la presión. Es el deslizamiento, lo dijeron. El deslizamiento es en profundidad, en superficie. En superficie. Y el tercero, el corte, claro, separación de las fibras, ya. Pero además, por el peso y la fuerza que se ejerce este tipo de objetos, va a provocar lesiones de tipo contusas, ¿no? Entonces, un machete con el borde filoso, lo que va a provocar es la sección, el corte de las fibras. Y por la fuerza y el volumen de este objeto, lo que va a provocar son lesiones de tipo contusas alrededor. O sea, vamos a ver una herida con bordes y paredes regulares y al costado el infiltrado sanguinolento. ¿Bien? Entonces aquí, ¿está comprendido esa parte? Ahora vamos a ver un caso, ¿verdad? Mientras tanto, que el día domingo pasen un bonito día. Chicas. Y en realidad también va a pasar el lado femenino de mí también bonito. ¿Cómo es eso? Dígame, los varones, ¿qué tipo de objeto? Es un punzón, entonces es un punzante, ha habido presión, de profundidad y separación. Esto pasó, mire, el levantamiento fue el día 13 de enero de 2010. ¿Qué pasó? Él era un chico de Quillabamba, creo que por ahí, por los 20 años más o menos. Vivía en una casa, en una habitación, donde muy parecido con la otra casita, que habían otras personas que vivían a su alrededor dentro de una casa. Él vivía en una habitación alquilada. Fue un 31 de enero, un 31 de diciembre del 2009, que se fueron casi todos a festejar, pero él se quedó. Como los demás se fueron, voy a hacer una reunión con mis amigos. Hicieron una reunión con los amigos, y bueno, entonces al día siguiente llegaron las otras personas, la puerta estaba cerrada, y así fueron pasando los días. Entonces las personas que vivían alrededor pensaron que como eran vacaciones, 1 de enero y todo lo demás, él se había ido a su pueblo. Comenzaron seguía pasando los días y comenzaron a sentir un olor penetrante, fuerte, malogrado. Estaba comenzando a pesar. Seguían pasando los días
no, primero al comienzo no podían identificar de dónde venía ese olor. Pero después ya llegaron a determinar que el olor venía de su habitación. Hasta que alguien decide el día 13 llamar a la policía. ¿Por qué? Porque ya dijeron, no, algo bien. Entonces mejor llamamos a la policía porque no podemos ingresar a un lugar sin pensar qué es lo que estaba pasando. Pensaban que era un perro se había muerto, había dejado carne. Cuando ingresa la policía, se encuentra con esta escena. Esas cositas blanquitas, ¿qué serán? ¿Arena? ¿Tierra? ¿Ah? ¿Hongos? Eran larvas. Imagínate cuántas larvas había y de ahí se iban a convertir. ¿Cómo es el ciclo evolutivo de la mosca? Huevo, Mosca. En tanatología seguramente van a tocar esa parte, la topoparte. Entonces, yo después me imaginé esta mosquita, seguramente una de estas se ha podido posar en el pan que comí esta mañana. Y después, ¿te imaginas? Que hoy ya te haya podido comer tu pan, ¿no? Entonces cuando entramos, nos llaman a la policía legal, la fiscalía y la policía criminalística, pero el olor era terrible, fuerte. O sea, es más, no querían entrar, nada. Y no estaba en esta posición, estaba en el cúbito dorsal. No sabía qué pasaba. Entonces, bueno, en ese tiempo solamente los médicos utilizaban el mandil, barbijo, mientras que el fiscal y la policía no. Pero siempre hay uno que se tiene que sacrificar. ¿Quién cree que se sacrificó para ingresar? Usted. El policía. Entonces, sí, le digo, que entre y que saque fotos. Bueno, entonces entra la policía, hace su trabajo, ¿no? A ver la parte criminalística y todo lo demás. ¿Qué hay? No hay nada, solo está apestando. Y lo mueven. Y se dan cuenta que hay un objeto. Entonces ahí sí, pero no, ya no es que puedes hacerlo afuera. Ahora tienes que entrar. Y hemos tenido que entrar a hacer el levantamiento de carga. Entonces esa es la historia. Miren cómo es un cadáver en este caso de 13 días. Había habido una gresca en esa fiesta del 31 que había provocado esta vez. Esta y otras veces. ¿Y cuánto tiempo de muerto llevas? 3 meses. Y este caso es muy, lo voy a hacer cortito. Este caso, hombre o mujer. Miren las características de la lesión. Hablaba, ¿no es cierto?, de dos extremos. Puede ser un agudo o dos agudos y uno agudo, uno romo o dos agudos. ¿No es cierto? Sí, me están explicando. Este, agudo romo. Agudo. Este, agudo. Miren la diferencia entre este agudo romo. Este romo. Agudo. ¿Cuáles han sido
podido causar esa lesión? Vamos a un vidrio. Vamos a hacer lo más simple. ¿Cuál es lo más simple? Cuchillo. Entonces hay dos, los más clásicos, dos cuchillos. Es uno de este y otro es este, ¿correcto? Este se llama un cuchillo mono. O sea, ¿por qué? Porque tiene un extremo, un borde. Y este que se llama bicorda. Entonces, por ejemplo, ¿cuál de estos objetos ha causado esta lesión? Miren, hay un extremo agudo y acá hay dos. O sea, entonces el agresor pero acá hay una diligencia. Dice que cuando se utiliza un objeto bicortante, al momento de ingresar va a dejar una lesión aguda en los dos extremos, pero al momento de retirar, ese movimiento de muñeca puede hacer que uno de los extremos lo convierta en entonces acá parecería por teoría en castellano que ha utilizado dos, pero en la práctica haber utilizado dos es más fácil que haya utilizado uno y que ese efecto se haya prolongado en esas dos lesiones. Esta es menos intensa y esta muy intensa. ¿Ya? Bien, entonces viene la historia. Un chico del Cusco que vivía con una chiquillas también, 28, ella vivía 23, algo así. Esto pasó hace 15 años. Entonces se fueron a Lima, los dos, empezaron a convivir. Él trabajaba en el Gran Emporio, era costurero. Para los que han ido a Gamarra, generalmente en los últimos pisos de cada edificio o galerías, ahí están cosiendo todas las ropas que estamos utilizando. Y él trabajó ahí, pero la convivencia no estaba siendo buena entre ellos dos. Discutían, hasta que ya llegaron al límite en el poco tiempo que estaban en Lima, y ella decide abandonar. Agarró sus cosas, discutieron, y como todo buen cusqueño, le dice: bueno, si quieres vete. Pensando de que, claro, en la puerta, vas a dar la vuelta y me vas a pedir perdón. Pero no pasó así. Dijo: ya me voy, a agarrar sus cosas. Y se subió a la empresa Molina, se regresó a... Él allá seguramente va a volver y va a volver, y a pasar 2 días, 3 días, 4 días, y no volvía por aquí. Hasta que siempre hay un buen amigo que lo llama a él y le dice: ¿sabes qué? A tu flaca lo he visto con fulano de tal. ¿Para qué le dijo? Agarró, se volvió loco. Estaba él trabajando, dejó su trabajo, se me con su papá y se fue a su cuarto, sacó sus cosas y se fue a comprar su pasaje. En la empresa, se viene, la llama, no le contesta hasta que le quiera contestar. Y ella le saca una cita. Conversar contigo. No, pero ya vamos a acabar. Vamos a hablar de otra cosa.
quiero invitarle a desayunar. ¿Dónde nos vamos a encontrar? En la Plaza de Armas, en la Plaza de Armas, para comer y todo lo demás, dice, estaban hablando, y la lleva a San Blas. Caminando se va a San Blas. O Choquechaca, por ahí no, creo que por ahí. Ya, llegan por ahí, y en lo que estaban conversando, tocan el tema del amor que ellos tenían, y seguramente le comienza a decir, ¿y quién es el fulano de tal? No, que es uno de los mellizos. Y él agarra una daga, es una daga hermosa. Es como cuando ustedes han visto Alibaba, después de ladrones, ese tipo de. Así de. No sé de dónde lo habían conseguido. Agarra una daga y le hace esta. Se comienza a provocar lesiones. Y se ven las lesiones, cuando se le hace la necropsia a ella, se le ven las lesiones en la parte anterior, en los brazos, manos y en la espalda. Entonces, ese tipo de lesiones nos dice de que seguramente ha estado primero frente al agresor, le comienza a lesionar porque le lesiona la cara, le lesiona la cabeza, la espalda, el cuello, todo. Las manos y las antebrazos. Entonces seguramente ella se defendió. Por eso que tenía lesiones de defensa en los antebrazos, tal cual como lo ha descrito. En las manos, en los dedos, sobre todo entre el primer y el segundo dedo, ahí, la lesión. En los antebrazos. Y después ella comenzó a su huida. Y en lo que estaba huyendo, seguramente no pudo más esta persona y se precipita, ¿no? No, se cae. Se cae. En el mismo plan estamos en la calle. Él al ver esto, supongo yo, que reacciona de lo que estaba haciendo y va hacia ella y la recuesta sobre una de las casas. Se la jala hasta supongo que agonizando ella, y él hablándole, qué sé yo, no sé, de repente por ahí disculpándose, no sé, pero ya no está capaz con el cuento. Agarra y se hace esta 3, primera, segunda y tercera. 2 y ahí quedó. Entonces los dos, cuando se hizo el levantamiento, los dos estaban, o él la abrazaba. Qué historia tan romántica. Es de la lesión. Cuando se hace la necropsia, vean que lesiona la caja torácica, entre y en los huesos o en los músculos intercostales, más hacia adentro. El corazón parece una boquita de tiburón. Pulmón. Entonces, miren, ¿no? Acá lo que se rescata es de que, claro, cualquiera puede, o sea, esta lesión se hizo en vida, ¿por qué? Porque hay infiltrado. Ingresa la lesión, sigue el corazón funcionando, el flujo, hay presión, entonces comienza a escapar la sangre. Ya se pasa. Entonces, miren, de acuerdo a lo que estás viendo, ¿qué lesión es? ¿Qué lesión? ¿Cuál? ¿Contuso soportante? Un soportante. Un soportante. ¿Deslizamiento en profundidad?
Contuso. A ver, reformula. Contuso cortante. ¿De acuerdo a la lesión? ¿Deslizamiento de superficie? Sí. ¿Lesión equimótica? ¿Dónde está la equimótica? Entonces, de acuerdo a esa fotografía, es una lesión cortante. ¿No es cierto? ¿Está bien? Pero, como se le ha hecho la necropsia, entonces, ya está. Claro que uno ya puede presumir algo, ¿no? O sea, no de presumir, ¿no? O sea, yo sé mucho, o sea, de anticiparse, digo. Entonces, ya dices un hacho, un sable, ¿no? Pero no hacha, es sable. No sable, machete. Pero ya tienes acá la lesión cortante y también tienes la contusión, la lesión contusa. Entonces, contuso. Ahora sí, después de eso, ¿qué objetos ha podido causar? Objetos que tienen borde cortante y volumen. Listo. Y con la fuerza. Ahora sí, dices, lesiones contusas. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Entonces, el siguiente viernes me toca a mí. Vénganse preparados. El examen es para revisar. Wow.